La semana del 28 de octubre ha visto el peor fenómeno de gota fría o dana en lo que llevamos de siglo. Un temporal que se ha cobrado la vida de más de 200 personas y que ha dejado hasta 630 litros por metro cuadrado en un plazo de 12 horas, según el observatorio Toris Cañapar en la Ribera Alta. Aquí analizaremos los cambios en el régimen pluviométrico del Mediterráneo español, el fenómeno Dana y la afectación psicológica que sufren las víctimas después de vivir, o mejor dicho, de sobrevivir, un desastre natural de esta envergadura. En cuanto a las precipitaciones, la disminución de la velocidad de la corriente en chorro, que algunos estudios indican que se ha reducido en un 14% desde 1980, conlleva una mayor ondulación de esta, es decir, la generación más frecuente de ondas planetarias, o sea, picos y valles, con desplazamientos más rápidos de masas de aire cálido hacia latitudes septentrionales y de aire polar o ártico hacia latitudes medias. Una tendencia al aumento de las precipitaciones en el sudeste peninsular a consecuencia de un incremento de la frecuencia de situaciones de ciclogénesis argelinas ha confirmado recientemente el aumento de gotas frías en un 20% en latitudes planetarias medias entre 1960 y 2017 en el hemisferio norte. El actual proceso de calentamiento global parece explicar buena parte de ello, ya que se ha demostrado que las corrientes en chorro se han ido desplazando hacia los polos, al igual que la zona de convergencia intertropical y la célula de Hartley, lo que explicaría esa expansión y mayor presencia del anticiclón de las Azores durante los meses invernales. A ello habría que sumar también el enfriamiento de la estratosfera, atribuible a una menor presencia de hielo en las regiones polares durante los meses invernales. Desde 2010 se ha normalizado que durante los meses estivales se registren temperaturas por encima de los 30 grados en diferentes puntos. Estos registros se asemejan más a las temperaturas propias de mares tropicales. Las consecuencias de esta tropicalización también implican diferentes efectos directos sobre los elementos climáticos de la costa mediterránea española, entre ellos la aparición de precipitaciones intensas debido a la transferencia de calor desde la superficie del mar a la atmósfera en los procesos de convección. Diferentes estudios apuntan a una reducción anual de las precipitaciones de entre el 6 y el 14% para Andalucía, y un aumento de hasta el 14% para el resto de la costa mediterránea para finales del siglo XXI. También destacarán las precipitaciones de carácter convectivo y se apunta a un aumento de la precipitación y de los eventos convectivos en la demarcación hidrográfica del Júcar. Concretando un poco más, podemos constatar lo siguiente. Un ligero aumento global de la duración de los eventos pluviométricos, particularmente a lo largo de la franja mediterránea. Una reducción de la frecuencia de los eventos pluviométricos de acumulados bajos y un aumento de la frecuencia de los eventos altos y muy altos. Una ligera reducción de la intensidad de los eventos únicos, duración de 1 o 5 días, pero una tendencia negativa significativa de la precipitación media y mediana, cuando se consideran todos los días de precipitación, particularmente en la costa mediterránea. Por otro lado, el informe CEDES de 2021 sobre la evolución futura de las precipitaciones intensas en España indica un aumento de la torrencialidad, con lluvias extremas asociadas a episodios cortos en el este peninsular. Los cambios señalados en la intensidad de las precipitaciones en el área mediterránea española están relacionados con las alteraciones que se están experimentando en la circulación atmosférica en las latitudes medias del hemisferio norte. Ello provocaría un aumento de depresiones aisladas en los niveles altos de la atmósfera o DANA, concentrándose principalmente en el Golfo de Cádiz y el Mediterráneo occidental en su conjunto. De hecho, son estos fenómenos los que provocan en la mayoría de los casos episodios de precipitación intensa en el este peninsular, los cuales podrían aumentar en las próximas décadas debido al incremento de los procesos termodinámicos en una atmósfera más cálida. Hay que tener en cuenta que ese aumento de la temperatura del mar, que es superior al aumento de la temperatura del aire, ya comentado, conlleva una creciente inestabilidad potencial. También es relevante la modificación estacional de los patrones de precipitación, debido a que las lluvias de primavera están disminuyendo a favor de las de otoño. Esto es especialmente significativo en el extremo sur del sistema ibérico, donde se encuentran los nacimientos de algunos de los ríos más importantes de España,
con sus desembocaduras en el mar Mediterráneo, como el Júcar o el Turia, o en el Atlántico, como el Tajo. Por último, nos encontramos ante un aumento de la intensidad de los temporales marítimos en el Mediterráneo occidental, relacionados con depresiones profundas. Ello ha contribuido a la vulnerabilidad y la exposición ante eventos atmosféricos de rango extraordinario, debido a la implantación de viviendas y equipamientos en áreas indebidamente ocupadas. Un desastre natural es una situación o evento imprevisto y a menudo repentino que causa gran daño, destrucción y sufrimiento humano, abrumando la capacidad local y requiriendo de asistencia externa para su afrontamiento y recuperación. España es uno de los espacios geográficos de Europa más afectado por desastres naturales, siendo los episodios de inundación los que generan mayores efectos socioeconómicos. Concretamente, los casos más graves de inundaciones han sido consecuencia del fenómeno meteorológico conocido como gota fría o DANA, también conocida como depresión aislada en niveles altos, que es especialmente recurrente en el Mediterráneo occidental y se caracteriza por la generación de graves eventos meteorológicos, como lluvias torrenciales, fuertes vientos y tormentas eléctricas. El cambio climático está agravando la recurrencia y frecuencia de este fenómeno, por lo que el Observatorio de la Sostenibilidad calcula que en España viven unas 977.000 personas en zonas de inundación, y que los daños provocados podrían elevarse a 20.000 millones de euros anuales en la década de 2020. Las inundaciones causadas por DANA han sido frecuentes en España, y la tendencia actual muestra su aumento en recurrencia y severidad, incrementándose un 20% en los últimos años. Las consecuencias que generan afectan gravemente a los supervivientes, ya que acarrean daños personales y materiales que disminuyen sus recursos. El área mediterránea española desde mediados del pasado siglo XX ha sufrido mutaciones territoriales provocando diferentes efectos negativos, entre otros, el incremento de determinados riesgos naturales como es el riesgo de inundación. A ello, cabe sumar los efectos del calentamiento global. Ya se ha constatado que las lluvias torrenciales están siendo más intensas y frecuentes, agravando, por tanto, este riesgo. Resultado del incremento de la peligrosidad y la vulnerabilidad de esta área se ha convertido en una región riesgo. El riesgo de inundación, por tanto, es un fenómeno que repercute en las cuestiones económicas, sociales y ambientales. Las cifras de fallecidos por las inundaciones en los últimos años ponen de manifiesto la gravedad del problema. En España, entre 1995 y 2015, se registraron 526 muertes debido a las inundaciones, mientras que 2 millones de personas siguen viviendo en zonas inundables. Por su parte, en la Comunidad Valenciana, el 12% de la población vive en zonas inundables según el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación, o PATRICOVA. La vivencia de estos desastres naturales puede generar una gran afectación psicológica y consecuencias adversas para el bienestar de los supervivientes. Son choques externos, aleatorios e impredecibles, que producen un impacto psicológico, social y económico, generando miedo y estrés en las víctimas. Por lo tanto, al igual que ocurriría con la vivencia de otros eventos traumáticos, las personas expuestas a un desastre natural pueden experimentar un importante impacto en su bienestar, lo que supondría una alteración de sus capacidades de afrontamiento y salud mental a corto y largo plazo. Contextualizando una situación de desastre natural en general y de inundación en particular, el evento amenazante hará que los individuos más expuestos perciban una gran disminución de recursos, incluida su capacidad de afrontamiento, aumentando la probabilidad de responder negativamente a la amenaza y con una mayor propensión a alteraciones psicológicas y sintomatología relacionada con el estrés, la ansiedad y la depresión. En definitiva, estos desastres obligan a las personas a adaptarse abruptamente a los cambios que ocurren en todas las esferas vitales. Es importante comprender las reacciones psicológicas normales ante las catástrofes y sus implicaciones para la recuperación de los supervivientes. Aunque no todas las personas desarrollan consecuencias psicológicas negativas a largo plazo, no solo la pérdida de recursos personales materiales, sino también los daños sufridos en el entorno laboral tras estos eventos puede condicionar la capacidad de adaptación a la situación e influir en el proceso de afrontamiento de la persona, al generar un impacto sobre el bienestar y capital psicológicos.
Aunque la ausencia de síntomas patológicos como estrés postraumático o depresión no se corresponde necesariamente con la presencia de bienestar, el bienestar psicológico se centra en el desarrollo de las capacidades y el crecimiento personal, e integra aspectos psicológicos y sociales, abarcando también la valoración de circunstancias externas, como los recursos, el entorno y el funcionamiento en la sociedad. Para comprender la afectación del bienestar tras un desastre natural, la reducción significativa de recursos causada por el evento alteraría la interacción entre la persona y su entorno, lo que sin duda influirá sobre las dimensiones del bienestar psicológico y la capacidad de afrontamiento del individuo. Por lo general, es frecuente que la exposición a estos eventos traumáticos provoque en las personas una disminución en la autoestima y sentido de identidad, incapacidad para adquirir habilidades y destrezas de afrontamiento, valoración negativa de uno mismo y sentimientos de culpabilidad o falta de control, y la experimentación de dificultades en el establecimiento de relaciones con otros. Tras una dana, el bienestar psicológico puede verse afectado por la pérdida de recursos tras el desastre natural. Los sujetos que han sufrido pérdidas materiales en el entorno laboral experimentan de forma significativa un deterioro en casi todas las dimensiones de esta variable, en comparación con los que no han sufrido pérdidas. Además, en la mayoría de las dimensiones del bienestar psicológico no existen diferencias significativas entre los grupos que han experimentado pérdidas, únicamente materiales propias, únicamente relacionadas con el empleo o ambas, lo que sugiere que ante la catástrofe natural de la dana, una pérdida de recursos directa independientemente de que sea material propia o relacionada con el empleo, puede producir una disminución significativa en su bienestar psicológico. El capital psicológico se define como un estado psicológico positivo de desarrollo que se compone de autoeficacia, optimismo, esperanza y resiliencia. La autoeficacia, como enfoque de afrontamiento centrado en el problema, permite ejecutar cursos de acción para abordar la situación. El optimismo, como enfoque de afrontamiento centrado en las emociones, permite replantear la situación de una manera más positiva. La esperanza ayuda a manejar la angustia y contribuye a la resolución activa de problemas. Por último, la resiliencia es la capacidad de las personas para afrontar con éxito cambios significativos e incluye competencia social, habilidades para resolver problemas y un sentido de propósito. El capital psicológico es un recurso, por lo que su conservación y desarrollo puede contribuir al afrontamiento de eventos estresantes y determinar el bienestar de las personas. El desarrollo de capital psicológico supone un incremento en el bienestar de la persona. Por ello, ante una catástrofe natural que implique una alteración en el entorno de la persona, también habría una pérdida de recursos que mermaría su capital psicológico, con la consiguiente disminución de su bienestar, además de repercutir en la capacidad de adaptación, afrontamiento y recuperación. Uno de los desafíos territoriales del siglo XXI es convivir pacíficamente con el territorio. Esto supone reducir el riesgo de desastres mediante el conocimiento del espacio y el respeto a los procesos que se dan en él. Para ello, es necesario formar a las cohortes más jóvenes sobre estas cuestiones desde las aulas, pues son un grupo vulnerable ante ellos y será la ciudadanía que gestionará el territorio en un futuro. También sería adecuado actuar identificando los colectivos de personas que hayan sufrido pérdidas como consecuencia del desastre y establecer un plan de actuación adecuado para proveerles del apoyo y los recursos necesarios. Resulta esencial contar con una metodología de evaluación de impacto de desastres que considere todos los tipos de daños y pueda identificar aquellos subgrupos más afectados o vulnerables. Además, ante los grupos que han sufrido alteraciones en el entorno laboral, la intervención no solo debería tener como objetivo el mitigar las pérdidas económicas, sino que también debería focalizarse en restaurar, en la medida de lo posible, la estructura de la vida laboral de la persona, proporcionando recursos destinados a facilitar la adaptación a la nueva situación laboral.